Hola, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo acto de las Jornadas Culturales Internacionales de la Fundación Caja Canarias, dedicadas a África. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a título particular a la Fundación por contar conmigo por cuarto año, que ya hemos viajado a Japón, Australia, Nueva Zelanda, Tailandia y este año a África. Si han estado un poco atentos, que seguro que sí, saben que ha sido una agenda muy intensa de actividades, de talleres. De hecho, yo quiero colaborar a la causa y esta camiseta viene del taller de estampación textil del pasado lunes. Y para quien quiera, todavía está tiempo de recordarles que mañana de 6 a 8 hay un taller familiar de baile africano, o sea que eso promete. Por solo 5 euros por familia. Yo estoy buscando si alguien me presta 2 niños para poder participar, porque es un máximo de un adulto y 2 niños. Luego mañana, a partir de las 8, aquí en el Salón de Actos Grande, habrá una actuación, también un espectáculo familiar del percusionista Gorsi. Y el viernes queda también alguna plaza para un taller que se llama África Mágica, que es de máscaras, algo tan típico de la cultura africana, también apto para niños. Y queda alguna plaza y será de 6 a 8 también. Pero lo que hoy nos tiene aquí tiene que ver con Gambia principalmente, con voluntariado, con una ONG y con un documental. Y si yo le digo que todo esto está vinculado con Nashville en Estados Unidos, con Veracruz en México, con Cracovia en Polonia, con Cefalú en Italia o con Madrid, igual piensan que es que me he tomado una cervecita gambiana antes de venir, pero nada más lejos de la realidad. El nexo de todos estos sitios es un documental llamado Babylon, que es el que vamos a ver en unos pocos minutos, que se proyectó en todas esas ciudades para que se den cuenta de la repercusión que ha tenido. Y detrás de Babylon hay 2 personas que están sentadas aquí a mi derecha y que luego tomarán la palabra, que son Jorge Hernández, director y guionista, y Amelia Alonso, que es la productora ejecutiva. Ellos son de Tenerife, de la cosecha de 1994, y actualmente viven en Madrid. Hace 2 años, en 2017, decidieron hacer un voluntariado y cosas del Facebook, dieron con una ONG que se llama Aseda Gambia. Esta asociación tiene origen canario y principalmente desarrolla su labor en un sector, una zona de Gambia que se llama Lamin, concretamente en un colegio llamado Babylon, o sea que ya vamos uniendo cabos, atando cabos, y que luego fue rebautizado como Colegio Canarias. Cuando llegaron, una vez dado el paso, que tenían la transición de los 22 a los 23 años, el responsable de la ONG me contaban que les dijo: aquí no van a durar más de un mes, porque esto se les va a hacer muy duro, obstáculos, incluso la soledad. Pero por suerte el responsable de la ONG se equivocó. Menos mal que no jugaron a ninguna lotería y ellos no solo aguantaron más de un mes, sino que estuvieron en torno a 4. Jorge es realizador, publicista y guionista actualmente de la serie Brigada Costa del Sol, y por tanto su faceta en este voluntariado fue enfocado a la labor comunicativa de la ONG y también ayudar a digitalizar e implementar procesos para que se aprovechara mejor la base de datos, ir a grabar incluso a las casas de las familias. Y Amelia, que es enfermera, ahora mismo en el Hospital 12 de Octubre, en Madrid, anteriormente en el Infanta Sofía, pues lógicamente trabajó en el dispensario, en la enfermería de este colegio, que para que se hagan una idea, por entonces, cuando ellos estuvieron, ya contaba con 850 alumnos, que en la actualidad en solo 2 años son 1500. O sea que la labor que se está haciendo allí es realmente importante. Ellos lo van a explicar luego mucho mejor, evidentemente, van a profundizar en esas vivencias. Como adelanto, como aperitivo, dicen que fue muy satisfactoria, rompieron estereotipos de la imagen que muchas veces nos llega de sitios como Gambia, y también dentro de ese contacto directo con la población de allí, porque trabajaban con gente gambiana, sacaron muchas enseñanzas, pero también tuvieron sus altibajos y sus complicaciones. Aparte de lo que ellos aportaron, de lo que la experiencia les aportó a ellos, como herencia nos han dejado este documental Babylon, que vamos a ver ya en breves instantes y que ha tenido ese recorrido internacional. Una vez concluya la proyección, ellos subirán y van a ahondar en todos estos detallitos que yo les he ido adelantando, y luego vuelvo yo a la mesa y vamos a abrir un turno de palabras. O sea que quien quiera
compartir cualquier impresión, hacer comentarios, tenga dudas, pues lo puede hacer abiertamente. Y quien quiere interactuar en redes sociales, pues Fundación Caja Canarias en Facebook e Instagram, @Caja Canarias en Twitter. Así que les dejo con Babylon, que disfruten, muchas gracias. Epo etatae, epo etatae, epo etata, epo etuki tuki, epo etuki tuki e. Cuando nosotros llegamos a Gambia, siempre pasábamos por esta carretera, veníamos de regreso y salían todos los niños del colegio a decirnos hola. Y un día el colegio nos pidió ayuda, vinimos a verlo y el colegio tenía grietas en todas las partes, una cimentación fatal y podía haber nidos hasta de palomas dentro de las grietas. El tiempo que ha transcurrido de todo esto, estamos hablando de unos 20 años. Pues hoy, gracias a Dios, pues tenemos, creo que un buen colegio. Yo creo que cuando llegamos tendría eran unos 150, 200 niños y ahora actualmente hay 850 niños en el colegio. Tenemos turnos de mañana y tarde. Traditionally it's called Babylon, but the time we collaborate with the Spanish, 2004, then we give the name as Canary Element School. In the nursery, we don't have actually per subject. We have their developmental stages. They are small children and they are growing. What we are teaching them is how to help them to grow mentally, physically, emotionally. The books, the pencils, the colors. We have a lot of things compared to some schools that do not have them. It's not enough sometimes, but what you have, you make good use of it. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I teach in the morning, I teach in the afternoon, ranging from English, mathematics, integrated studies, arts and craft. When I was a little boy, things were not like this. We used to be in one big class, and then we used to have one teacher teaching about 40, 50, 60 students altogether. But they did well. Even though they have small resources, they try to teach us with those resources. I really like the work because I really like to work with the children. And I'm very happy the way the ASIDA help the children from the food, the health and their education, which is really very good for the Lamin community.
Lemon Women Project is a project of 10 girls. At first, we don't know how to sew. So we were there till Javier came in and say, okay, what can we do for young people? Right now, our weakness is last time some thief came into the tailoring shop and they broke the workshop and they took our machines. So when they buy, we have our accounts and we help each other. Our next target is if those girls are qualified, then we will also invite some young people to be part of this project and we will teach them. A SEDA lo que le preocupa mucho es la sanidad. Este año hemos terminado el dispensario. Ahí se atienden una media de unos 40, 35 niños diarios. I can call it a sub-dispensary or a first aid clinic in this school. We are taking good care of our students because before children will have wounds and then they will be in the class, nobody will take them to the health center. I do work for the government in some hospitals around the country, so I do come here as a volunteer during my free times. It's important to have a clinic here so that you can take care of the kids, like first aid treatment can be done before reaching a major health center or a hospital. Everybody is smiling, the kids are fun to be with, and everybody here is so welcoming, and I'm very grateful to them. The essence or the objective is to know the family condition, to know how they live in, so that we can pass the message on to the sponsors, so that they too would know how to prepare themselves in order to assist the families. The father name, the mother name, and their occupation, how many brothers and how many sisters, are they all going to the school? We normally pick that, and their contacts number too. We have about up to 300 kids, and we are hoping that would multiply. It's very important to Lamin because the objective of the organization is to help the underprivileged. 2134. 2134. You should go with Africell. I hate Africell. Huh? I don't like Africell. Africell are cheats. I started using Africell when they start stealing my credits. I dump it. Oh. Actually, Lamin is a very big town in general, but it's a village though. But it's like it's one of the most beautiful towns that I've ever known in Gambia. Cook some little bit, put it on the road, people pass by and buy. So it's like life goes on every day. Lo más importante que yo creo que ha aportado ha sido la cultura al pueblo. Porque si tú educas a 800 niños, estás educando imagínate, a 600 familias, porque esos niños cuando sean grandes pueden mandar sus hijos al colegio. Since I was a little boy, I spent all my lifetime in Lamin, grew up here in Lamin, go to school in Lamin, did everything in Lamin actually. Lamin is a town of love. It's a long story because I remember. Que no me olvidaré nunca, ni él tampoco. Le digo, si nosotros somos limpios de corazón, si queremos a los niños y si somos serios, nos podemos comer el mundo. No, my mother and my brother and my younger sister there, and this, and my father, and me.
antes de comenzar a hablar de un poco del documental y de nuestra experiencia en Gambia, me gustaría reseñar un poco que realmente, aunque esto es un documental y tiene una pretensión de realidad o de verdad, no es exactamente la realidad, sino es un punto de vista de la realidad. Es decir, nosotros hemos construido una historia en base a nuestra experiencia y creo que nada definiría mejor que lo que vivimos, que este documental y que lo que vamos a contar ahora, pero lo dicho, es nuestro punto de vista y es la impresión que nosotros nos hemos llevado y bueno, un poco hemos querido que esta pieza sirva de empaque de lo que vamos a contar ahora y un poco arrancando con esto hablaría del título, Babylon. Babylon hace referencia al nombre del colegio, pero también hace referencia, el nombre del colegio precisamente, a el llamado nirvana un poco para muchos también. En el caso de Gambia, Gambia es la cuna del reggae en África, hay muchísima cultura del reggae y para ellos es muy importante este concepto un poco de felicidad que es el Babylon. De ahí le dieron el nombre original un poco a la escuela, que también se ha rebautizado como Escuela Canarias Lamin. Bueno, para comenzar vamos a hablar un poco de las peculiaridades del país donde se ha rodado este documental. ¿Qué sabemos de Gambia? Gambia es el país más pequeño del África continental. Está rodeado en la parte norte, sur y este por Senegal y en el oeste por el Océano Atlántico. A su vez lo atraviesa el río Gambia, que da nombre al país y que divide el país en una zona norte y sur. Esta es una peculiaridad bastante importante, ya que va a dificultar la comunicación entre ambas dos zonas y también en el comercio. El clima que va a haber es un clima subtropical, en el que vamos a distinguir dos estaciones, una estación de noviembre a mayo más seca y una estación de mayo a noviembre más lluviosa, en la que abundan las picaduras de mosquitos. La capital es Banjul y un poquito más abajo de la capital es donde está Lamin, que es el pueblo donde se desarrolla este documental y donde se encuentra la escuela donde hemos hecho el voluntariado. Es importante destacar también que esta zona es de las más pobladas y de las más turísticas. Sin embargo, cuando nos vamos adentrando en el interior de Gambia, pues se va acentuando la falta de recursos, la dificultad para comunicarse y también va disminuyendo la población gambiana. También otra curiosidad importante sería la convivencia pacífica de 7 etnias, donde la más numerosa es el mandinga. Luego está el wolof, el yula, el crío, etc. Todas ellas tienen un idioma propio, cuyo nombre es el mismo del de la etnia. Sin embargo, el inglés sigue siendo el idioma oficial y es el idioma que se les enseña a los niños en los colegios. Además, a nivel político, queríamos destacar que hay un sistema democrático y que justo cuando estuvimos haciendo el voluntariado pudimos vivir unas elecciones democráticas en las que salió un nuevo presidente que se llama Adama Barrow y el anterior presidente, que se llama Yahya Jammeh, no quería dejar el poder. Entonces tuvo que intervenir la ONU y los países colindantes militarmente para derrocarlo y cederle el poder al nuevo presidente. Bueno, y un poco por terminar con esta introducción contextual y geográfica de Gambia, como ha dicho Amelia, es muy importante en el caso de este país, es uno de los 15 países más pobres del mundo y tiene una idiosincrasia muy peculiar, como ha dicho, que es el río, y es que no hay ningún puente que lo cruce. Es decir, el país no solo queda dividido entre norte y sur, sino que además Senegal necesita del país para cruzar la vía comercial en la zona del norte, en la que estaría Dakar y demás, y la zona del sur, que es la región de Casamance, y también la vía de comercio de camiones de mercancías que irían hacia el norte, Mauritania, y sobre todo al sur también Guinea-Bissau y Guinea-Conakry. ¿Esto qué significa? Que Gambia es un país que produce muy pocos recursos, es un país muy pequeño y que encima tiene que importarlo todo y por lo tanto existe unos precios que a veces se encarecen muchísimo en recursos incluso básicos porque los tienen que importar de otros países porque la prioridad, que el principal país del que importan es Senegal, bueno, pues tiene la prioridad que es satisfacer un poco las necesidades del sur del país. Hablando también un poco, aparte de las etnias, el tema de la religión. El 70% de la población de Gambia es musulmana, de la rama de los suníes, hay una pequeña parte de chiíes, muy pequeña, y un 25% más o menos es cristiano, rama, bueno, un poco adventista, evangelista, y conviven perfectamente. De hecho, es muy curioso que unos participan en las fiestas de otros, es decir, los cristianos también participan en el tema del Ramadán, y muchas veces muchos musulmanes acuden a ceremonias como bautismos, como bodas, etc. Entonces, bueno, tienen una muy buena convivencia a nivel religioso.
y hay también una pequeña parte de la población que todavía practica, bueno, otras religiones que son a lo mejor politeístas, a lo mejor también el animismo o el zoroastrismo. Vale, a nivel económico se sustenta en dos factores principales. El turismo es uno de ellos. Muchos ingleses, holandeses vienen para disfrutar de las playas paradisíacas de Gambia. También hay otro sector que se basa en la observación de las aves y de las diferentes especies. Y luego también otro sector más minoritario lo conforman los afroamericanos, que vienen un poco a rastrear cuáles fueron sus orígenes, ya que muchos fueron secuestrados en la trata de esclavos. Bueno, hemos utilizado esta imagen que representa el río Gambia porque realmente es la idiosincrasia del país, la idiosincrasia de esta parte occidental de África y porque realmente el país en inglés no se llama Gambia, sino se llama The Gambia, es decir, hace referencia exactamente al río y conforma toda la vida de los habitantes. También Gambia es el país del mundo con mayor número de mosquitos en relación a la población que tiene por el río que lo cruza, es decir que, bueno, ya lo contará Amelia después el tema de las enfermedades que provienen del mosquito y un poco también en relación al río, todo el turismo que se genera realmente es la principal riqueza del país, por lo tanto hay una gran veneración al tema del río y la importancia que tiene para los habitantes del país. Otro de los sectores principales de la economía es la pesca, en la que colaboran los hombres y las mujeres. Los hombres son los que pescan, las mujeres limpian el pescado y posteriormente lo venden. Aquí vamos a enseñar una serie de imágenes, todas ellas en la playa de Tangi, que es la principal zona donde se realiza esta actividad. Bueno, eso. ¿Cómo surge la idea de un voluntariado y un documental? Bueno, yo acababa de terminar la carrera de enfermería y tenía muchas ganas pues, de hacer un voluntariado, de vivir una experiencia personal y también profesional satisfactoria. Y a la vez también quería que me aportara no solo a nivel individual, sino también colectivo con Jorge. Yo tenía muchas ganas, pero mis padres al principio no estaban muy de acuerdo, hasta que fueron asimilando la idea. También sabía que una vez ya me adentrara aquí en el mundo laboral, en España, iba a ser muy difícil salir para hacer un voluntariado. Y también quería ver un poco cómo era la enfermería en otros países, en qué difería un poco de lo que me habían enseñado en la carrera, en las prácticas, lo que yo había visto, lo que había experimentado. Y bueno, cómo surgió el documental lo va a explicar Jorge, que es el creador, pero me gustaría también apuntar algunas cosillas, como por ejemplo que me gustó mucho que desde el principio él tenía bien claro que quería que todas las personas que aparecieran en el documental fueran locales de allí, de Gambia, para poder trasladar lo más fielmente la realidad y así también hacer un poco reflejar el funcionamiento o el objetivo que tiene una ONG. Es decir, nosotros los voluntarios no éramos los protagonistas de este documental. Pues eso, como objetivo queríamos trasladar esa experiencia que estábamos viviendo y Jorge lo ha conseguido a través de este documental. Y bueno, simplemente quería añadir más que durante esos 4 meses hemos podido pues, conocer de primera mano la vida en Gambia, las tradiciones, los valores y un poquito cada día íbamos intentando entender qué era lo que nosotros les estábamos aportando y qué nos estaban aportando ellos. Volviendo a lo que acaba de decir ella, de un poco las anécdotas o lo que hemos vivido, todo eso que nos hemos llevado, y en relación además al tema del río, hay que hablar de la importancia que tuvo también para el paso de los esclavos. Para ellos, una de las anécdotas que tenemos es que fuimos a hacer la ruta que hicieron los esclavos, pero a la inversa, es decir, hay una isla que se llama St. James, en la que recogían a los esclavos y los dejaban antes de mandarlos hacia América, y nosotros hicimos la ruta inversa y perdimos el transporte en el que teníamos que volver y tuvimos que pasar la noche en medio de la playa rodeado de cangrejos con los habitantes del pueblo. Hicimos un poco, bueno, pasamos una noche muy especial con todos ellos, la verdad. Y realmente para nosotros esa es un poco la esencia, no solo del documental, sino también de la experiencia que hemos vivido. O sea, una experiencia que los dos recomendamos muchísimo por todo lo que nos ha aportado. Creo que nos ha aportado a nosotros muchísimo más que lo que nosotros hemos podido aportar a ellos, porque a nosotros probablemente se nos quede para el resto de nuestra vida. Y un poco yendo al tema del documental, yo también estaba terminando la carrera, yo estudié periodismo, audiovisuales y quería terminar bueno, con un trabajo de fin de grado que reuniese un poco pues, una experiencia importante que quería vivir en mi vida y que era esto. Y qué mejor forma que, como comentamos al principio, que contando nuestra propia visión de la realidad. Aparte del proyecto que llevó Amelia del tema sanitario, yo me encargué de, como se ve un poco en el documental, del servicio social o de comunicación, y aparte estuvimos los 4 meses recopilando imágenes o recopilando ese material audiovisual para luego conformar un poco lo que daríamos forma después, lo que acabamos de ver en la pieza audiovisual.
Vale, ¿qué función cumple ASEDA en Gambia? Bueno, primero nombrar que ASEDA es una organización no gubernamental cuyas siglas hacen referencia a Asociación para la Sanidad, el Deporte y la Educación en África. Como ya hemos visto en la proyección, es una asociación canaria cuya sede está en Las Palmas y el presidente es Javier Blanco. Y bueno, él lleva colaborando con la comunidad de Lamín más de 20 años y su objetivo principal es pues, cohesionar, hacer una cohesión social y desarrollar sobre todo la comunidad de Lamín. ¿Vale? Para ello, bueno, cuenta con 800 alumnos en el momento en el que nosotros fuimos en el voluntariado, de los cuales 650 están apadrinados. Este apartado lo va a explicar después y desarrollar Jorge, pero es importante destacar que gracias a esos apadrinamientos estos niños pueden tener acceso a la educación. Está claro eso, que el objetivo que quieren o el pilar fundamental es la educación para esta asociación, ya que enseñando a los más pequeños podrán ser un ejemplo para su descendencia y también para sus progenitores. Y también podemos ir creando un poco, enseñándoles herramientas para que ellos creen un criterio y también para que puedan ir tomando sus propias decisiones. Bueno, y un poco dentro de lo que viene siendo también la conferencia y la charla, nosotros conocemos la experiencia de esta ONG y más o menos las ONGs tienen un funcionamiento en cierto modo similar, con algunos cambios, pero en el caso de esta ONG hay dos vías principales de financiación que son muy importantes y hay una tercera que es minoritaria. La tercera, que es la primera que voy a nombrar en este caso, es el tema de las donaciones, es decir, personas anónimas, empresas o instituciones que quieren aportar una cantidad de dinero para las actividades de la organización, y en este caso las dos actividades fundamentales son los padrinos, que bueno, veo que hay muchos aquí, o sea que muchísimas gracias por haber venido y que cada vez son más, que aportan un dinero para poder mantener la educación escolar de un alumno, una alumna, y la otra vía de financiación que también es muy importante en países que son muy seguros y que son muy turísticos es el tema del turismo voluntario, que es algo con lo que también queremos acabar un poco para abrir un debate sobre la visión que generamos un poco cuando viajamos a estos países y que quizás no es del todo correcta. El caso del turismo voluntario se da en países en África, sobre todo en Gambia y en Ghana. Ghana, lo que sería antes la Costa de Oro, en el Golfo de Guinea. Y bueno, que realmente son países muy seguros y en los que son países que tienen mucha bonanza a nivel turística y que en los que se asientan muchas ONGs. En Gambia hay más de 40 o 45 cuando nosotros nos habíamos ido, sobre todo españolas, holandesas e inglesas. Y viaja mucha gente, 1, 2, 3, 4 semanas, 4 meses en nuestro caso, para generar en cierto modo una economía, aparte de ayudar de forma desinteresada y voluntaria, generan una cierta economía que al final también ayuda económicamente al país. Bueno, aquí podemos ver, como les comentaba, una de las imágenes de una compañera voluntaria que estuvo también un mes con nosotros allí, que una imagen que se ha sacado con la alumna la que tiene apadrinada y con su familia, y esta es una de las tareas que desempeñamos en el servicio social de la ONG, que también se ve en el documental y que explicaré un poco más adelante. Y aquí un poco las imágenes del colegio que tenemos. Esta es, como dijimos, una visión del colegio hace 2 años, pero nos fuimos en un proceso en el que el colegio y la ONG estaban en una plena expansión, es decir, la llegada de voluntarios también ha generado que el boca a boca o el boca a oreja y demás genere el mayor número de apadrinamientos, y poco a poco se han ido creciendo exponencialmente y han conseguido ampliar el colegio. Este es el colegio tal y como lo conocíamos. Esta es la parte de preescolar, que en un principio tenía, pues creo que eran 5 aulas, y ahora con las últimas ampliaciones que han hecho, han conseguido hacer hasta 3 pisos, han conseguido aumentar los cursos, biblioteca, comedor, han mejorado también el dispensario. Entonces, poco a poco se va generando una mejor escuela para todos. Y otra de las actividades que desempeñaba la ONG, que para nosotros era muy importante, era la retroalimentación que nosotros hacíamos hacia ellos en el intercambio cultural y ellos hacían hacia nosotros. Aquí hemos traído unas imágenes de algunas actividades que organizamos con ellos. En este caso de despedida, pues hicimos tortilla de papas para todos. También ellos hicieron muchísimas actividades para integrarnos dentro de su propia comunidad, enseñarnos también el taller de costura que se ve en el documental y otras actividades, por ejemplo, ir a ver los partidos de la Liga de Fútbol de Gambia, que ahí, pues que es una liga muy pequeñita, tiene muchísimos seguidores. Y realmente todo esto también fomenta la experiencia del voluntariado, al final, que sea muchísimo más que acudir de forma desinteresada, es decir, generar esa experiencia vital que nos siga pues toda la vida en este caso. Aquí tenemos más imágenes de las profesoras del colegio. Y
un poco por terminar de cerrar lo que sería la escuela. La escuela no pertenece a la ONG, es decir, es una escuela pública, pero que, como dijimos, cuando se creó era solamente esta parte de aquí de aulas de preescolar, y lo que ha conseguido poco a poco esta ONG, también con apoyo de otras ONGs minoritarias, ha sido, primero, aumentar el número de aulas, segundo, aumentar el número de cursos, y por último, aumentar también el número de alumnos. Es decir, el volumen ha crecido. Al principio solo había preescolar, que era el Basic School, y ahora pues ya tendríamos, cuando nosotros estuvimos, hasta cuarto de la ESO, y ahora ya se ha ampliado hasta lo que sería segundo de bachillerato y un acceso a la universidad con la actividad del Taylor, que forma parte de una especie de formación profesional, como sería aquí. También se ha conseguido crear una biblioteca, se ha mejorado el comedor, como decíamos, pero todo esto, importante, desde la vía pública, es decir, es una escuela que realmente la gestiona el Estado, es decir, los profesores los controla el Estado, los contrata el Estado, los despide el Estado, y la ONG simplemente financia eso. Es decir, nosotros no interveníamos en ningún proceso de intervención política, de ideología, etc. Yo voy a hablar ahora del sistema sanitario en Gambia. Tenemos 6 hospitales de referencia a lo largo de todo el país que están gestionados por el gobierno. Luego también hay clínicas privadas, ONGs como la nuestra, que se dedica principalmente a la promoción de la salud. Sin embargo, es verdad que aunque el gobierno ha priorizado en sanidad, sigue siendo una de las mayores privatizaciones que tiene la población. A mí, por ejemplo, me parecía muy curioso que muchos preferían ir a un curandero local que a un médico. Y claro, lo puedo entender, económicamente era más caro, por tradición, por cultura, o a lo mejor incluso no tenían la capacidad o los medios para poder llegar a ese hospital de referencia. Luego también me gustaría comentar que una de las enfermedades infectocontagiosas más prevalentes es la malaria o el paludismo, que como comenté antes se transmite a través de la picadura de mosquitos. Y todos los voluntarios que vamos, pues tenemos que tomar un antipalúdico, es decir, para prevenirlo antes, durante y después del viaje. Y sin embargo, los gambianos nos decían que habían padecido esta enfermedad muchas veces a lo largo de la vida, incluso siendo bastante jóvenes. Claro, era algo normal, están expuestos continuamente a esta enfermedad y no pueden estar tomando antipalúdicos continuamente. Luego también, también decir que la fiebre amarilla y el dengue también se transmiten a través de la picadura de mosquitos, pero sobre todo me gustaría hablar del SIDA y del VIH. Una anécdota bastante curiosa es que el anterior presidente que les había comentado que no quería dejar el poder, decía que él tenía la cura contra el SIDA, que no se curaba con antirretrovirales, sino que lo que se curaba era con pociones, con hierbas y con oraciones. Y lo peor era que la población se lo creía. Entonces volvemos un poco al concepto que íbamos desarrollando durante toda la ponencia, que es la importancia de la educación. Es decir, darle la herramienta a esta población para conocer cómo prevenir y cómo combatir estas enfermedades. Esto a nivel ya de la sanidad. Luego, bueno, pues ahora me gustaría hablar un poco sobre mi trabajo en estos 4 meses en el dispensario. Yo, como muchos otros voluntarios, médicos, enfermeros, auxiliares, de todos sitios, colaborábamos con la enfermera local, que apareció en la proyección del vídeo, y pudimos compartir pues, bastantes conocimientos, experiencias, y sobre todo lo que más me llamó a mí la atención fue que nosotros le podíamos dar conocimientos y el razonamiento de por qué realizábamos esa cura o esa técnica de esa manera, y ella nos podía enseñar cómo era tan ingeniosa a la hora de utilizar pocos recursos, cosa que aquí en España es impensable. Si podemos hacer una cura con 20 gasas, ¿por qué la voy a hacer con 10? Cosa que ellos ya tienen automatizado y obviamente saben el privilegio que es tener 10 gasas y no 20, porque esas 20 después no van a volver. Entonces, bueno, pues fueron un par de cosas que me parecieron curiosas. Por ejemplo, también me gustó pues, el entusiasmo que tenía la enfermera en aprender, y es eso, intentarle dar el razonamiento para que ella decida si quiere aplicarlo o no. Es decir, no venir nosotros desde fuera e implantar un conocimiento, sino darle eso, las herramientas para que ella misma pueda llegar a esa conclusión. También me gustaría hablar un poco sobre la diferencia entre los niños europeos o españoles y los niños gambianos, obviamente bajo mi concepción o mi experiencia. Me pareció muy curioso que aquí los niños son llevados al colegio por los padres, al dispensario o al médico por los padres, faltan al colegio
pero están detrás los padres, hacen la tarea, pero están detrás los padres. Y en Gambia yo veía a los niños como iban solos al colegio, iban solos al dispensario. El día más feliz era el día que había colegio, y si no había colegio era un día triste. Sobre todo también me impactó la importancia que le dan a la sanidad, es decir, el niño venía al dispensario para curarse la herida, porque sabía que en casa nadie le podía llevar al hospital y que esa herida si no se iba a infectar. Entonces, bueno, creo que hay bastantes diferencias en las que nos tenemos que quedar un poco como en el punto medio. Por ejemplo, también me sorprendió mucho el umbral del dolor que tienen los niños. Aquí, a lo mejor en mis prácticas de urgencias, venía un niño con un corte y no paraba de llorar. Y luego allí me venía con una incisión, con una herida abierta, la enfermera local lo suturaba, o sea, le cosía sin anestesia local, y el niño no soltaba una lágrima. Entonces yo decía, esto es imposible, ¿qué está pasando? Entonces es eso, como quedarnos un poco entre medio y ni tanto ni tampoco, y a lo mejor, claro, también hay que tener en contexto pues, la situación española y el contexto de Gambia. Pero sí fueron las cosas que más me llamaron la atención. Bueno, voy a hablar un poco también de la actividad que llevé yo a cabo ahí, aparte de la grabación del documental, y que tiene que ver con el servicio social. Estos dos chicos ya aparecieron en el documental, Omar y Ebrahima. Ella se llama Amy, y lo que hacíamos básicamente, bueno, el proyecto mío al principio, cuando se lo comenté a la ONG, era un poco más difuso, porque al final un programa de comunicación corporativa, en cierto modo, para una ONG que apenas tiene personal, bueno, pues parecía un poco complicado. Entonces, lo que hicimos desde que yo llegué fue, colaboramos los cuatro, es decir, trabajamos los cuatro juntos, y lo que hacíamos era intentar digitalizar todos los registros de los alumnos del colegio, porque estaban en antiguos libros de cuentas, bueno, lo que era de las empresas antes, y había que intentar digitalizarlos a un Excel. Entonces, lo que hacíamos era ir casa por casa preguntando por el nombre y apellidos del alumno, si tenía alguna enfermedad o si había tenido alguna enfermedad importante, números de teléfono, porque ahí todo el mundo tiene teléfonos móviles. Esto es algo muy, muy importante, es decir, todo el mundo tiene un buen teléfono móvil. Muy curioso. Bueno, Bueno. un teléfono móvil. Bueno, un Xiaomi bien. A ver, que me perdí ahora. Bueno, lo que hacíamos era ir casa por casa recabando estos datos, sobre todo para tenerlos digitalizados y para que se pudiese tener un registro desde el colegio de la información y sobre todo de las situaciones sobrevenidas que podían ocurrirle a los alumnos, pues del fallecimiento de un padre, una madre, de un hermano, que es algo muy, muy habitual. Sí, pues la esperanza de vida al final es muy baja. Y en este caso, la ONG de lo que se encarga es pues, de intentar dar un soporte, aparte del apadrinamiento, a las personas con situaciones sobrevenidas, y priorizar en los apadrinamientos no a la persona que tú quieras, sino a las personas con mayores, o sea, con necesidades más importantes. Esto es una tarea muy, muy complicada porque las temperaturas nunca bajaban de los 40 grados, las calles son de arena y teníamos que hacer la mayoría de los traslados a pie porque los coches no entran por muchas de las calles del pueblo. Entonces, bueno, nos dividíamos en equipos de dos. Estos dos chicos que aparecieron en el documental hacían un equipo y nosotros dos hacíamos otro, Amy y yo. Íbamos a 12, 14, 15 casas para intentar llegar a los 700, 800 alumnos que había. Bueno, muchos eran hermanos, entonces ibas a una casa y podías coger a 7 niños a la vez y tomar los datos. Pero es verdad que era un trabajo muy largo y que nos llevó los 4 meses. ¿Qué fue lo bueno? Que ellos me ayudaron mucho también a cargar con el trípode, a cargar con la cámara y un poco a, en paralelo, grabar este documental que hicimos. Y aparte de todo esto, de ir a las casas, tomábamos a cada alumno una fotografía, o en el caso también de que quisiese la familia, un vídeo para enviar a los padrinos. Es una de las prioridades que tenía la ONG y que ahora mismo pues, es muy importante es tener un cierto grado de transparencia con las personas que realmente te están financiando. Entonces, en la medida de lo posible, intentábamos enviar la mayoría de datos posibles de fotografías, de calificaciones, pues alguna carta que quisieran contar los alumnos, y hoy en día es muy, muy fácil el tema de las redes sociales. Nosotros conocimos a SEDA a través de Facebook, les escribimos por un mensaje en Facebook y ellos ahora mismo se están comunicando con los padrinos a través de WhatsApp. Es decir, pueden enviar una carta, las calificaciones, un examen, un dibujo o un vídeo grabado por un simple móvil y pueden tener contacto directo las propias familias del país con las propias familias de aquí. Y eso es muy importante porque se nutre también la relación entre ambos. Hay muchas personas que han apadrinado y que luego quieren viajar a conocerlo y también muchas veces que les felicitan en los cumpleaños, les quieren hacer determinados regalos, etc. Entonces, al final hacemos un poco de puente en esa relación entre las dos familias. Bueno, como hemos visto en la proyección, se habla del taller de costura.
Es verdad que todas las ONGs en Gambia están dedicadas principalmente a los niños, ya que son el futuro, pero llega una edad sobre la adolescencia o cuando ya cumplen la mayoría de edad en el que ahí están estancados. Es decir, es muy difícil conseguir un empleo, como hemos visto anteriormente, la economía se basa en el turismo y en la pesca, no hay actividades culturales, no hay asociaciones que aporten culturalmente a este sector. Entonces, bueno, la ONG ha dedicado un taller de costura para promover la formación de las mujeres en la MIN, pero también a los adolescentes en sí, para crearles un trabajo y poder tener unas aspiraciones, un beneficio y sentirse útiles, por así decirlo. Es decir, nosotros notábamos que eso, si no tuviesen este tipo de iniciativas un poco de estilo de formación profesional, la única vía que tienen es el turismo, y ahora contaré algo muy curioso del país, o la pesca. Y en el tema del turismo, lo que es importante también destacar aquí es que Gambia es el principal país del mundo que se utiliza como destino de turismo sexual para mujeres. Es decir, acuden muchas mujeres, especialmente de Inglaterra, Holanda y Noruega, de una edad entre los 60 y los 75 años, que buscan a chicos de una edad, pues en mi edad, desde los 25 hasta los 35 años, para pasar una semana en compañía. Entonces, hay muchos chicos que al final se acaban dedicando a este negocio, si no pueden dedicarse a otra cosa, porque tampoco tienen unas vías para seguir estudiando. La universidad cuesta unos 400 euros al año, el salario medio en Gambia es de unos 40 euros al mes, 50 euros al mes cobra, por ejemplo, un policía, un bombero o un profesor. Entonces, mucha gente no se lo puede costear y cada escuela, legalmente, estatal, puede becar al mejor alumno de cada promoción. Lo que se está intentando desde ACEDA es intentar financiar las becas para que sean 5 alumnos y puedan estudiar en la universidad. Pero bueno, realmente es una tarea bastante complicada. Y otro de los proyectos en los que colabora la ONG, a ver si me va esto, es el grupo de teatro. Esto lo llevaba un profesor que se llamaba Mendy, que daba las clases de ciencias sociales desde tercero a sexto de primaria y que daba clases por las mañanas y todas las tardes se encargaba de crear este grupo para ensayar obras con los alumnos que quisiesen, fuesen de la edad que fuesen, para representarlas por todo el país. Es decir, la ONG a veces les ponía un transporte para intentar llevarlas a diferentes lugares, a diferentes aldeas o pueblos del interior del país sobre todo. Aquí tenemos una foto en la que les están entregando el uniforme escolar a los alumnos, pero ellos solos del grupo de teatro. Lo que pasa es que solamente los teníamos en pequeños vídeos porque se iban siempre a representarla afuera, y realmente era un proyecto en el que los alumnos se apasionaban mucho porque al final era un poco dar la forma de que tuvieran actividades extraescolares más allá del colegio, independientemente de la edad que tuviesen, independientemente de si estaban o no matriculados. ¿Sí vas a concluir? Bueno, y un poco, o sea, no queríamos tampoco desarrollarlo esto demasiado porque nos gustaría que esto fuera una especie también de debate, un espacio de debate. También tenemos a Leo ahora que nos va a preguntar también cositas y vamos a comentar cosas con él, que también ha estado en Gambia. Sí. Y bueno, simplemente queríamos concluir un poco con dos cuestiones de las que nos hemos dado cuenta también al volver. Por una parte, lo que más nos sorprendió realmente, a pesar de que es uno de los países más pobres del mundo, y aunque suene atópico, es la importancia que tiene la humildad y la importancia que tiene que el que menos necesita siempre es el más feliz, porque lo que realmente nos dimos cuenta es de que la gente es feliz con muy poco y no necesitan de objetos materiales ni de grandes cosas para ser felices. Esa fue una cosa que nos sorprendió mucho. Otra tiene que ver con lo que estábamos hablando de las expectativas del futuro a nivel laboral o profesional, que realmente, pues lo que hablábamos, si no se dedican al turismo, no se dedican a la pesca, el único recurso que tienen es una administración pública, pero es un país que tiene muy pocos puestos, muy poco presupuesto para las administraciones públicas. Entonces hay una tasa de paro muy elevada, además de que los salarios son muy bajos. Y por último, que esto es algo que nos hemos dado cuenta ya, habiendo pasado mucho tiempo de volver, es qué visión estamos transmitiendo nosotros un poco como voluntarios y otro tanto como turistas realmente, porque es, en cierto modo, el objetivo de una ONG siempre es que no exista. Es decir, una ONG tiende a querer desaparecer porque ya no tiene que ser necesaria. Y sin embargo, en estos últimos años, en cierto modo, se ha mercantilizado en algún punto la ONG a este turismo un poco de voluntarios, en el que quizás lo que estamos haciendo es aprovecharnos de una visión, en cierto modo, colonialista, occidentalista, de intentar implantar nuestras ideologías o nuestros planteamientos, nuestros pensamientos en esos países. Entonces nosotros hemos intentado, en la medida de lo posible,
y de hecho desde la ONG se ha intentado también mucho, interferir cero, es decir, no interferir nada absolutamente, ni en temas de religión, ni en temas del machismo, ni en temas del feminismo, ni en temas políticos, porque realmente nosotros no somos nadie, o así lo creemos nosotros, y ahora me gustaría que lo debatiéramos si quieren, nosotros creo que no somos nadie para interferir en lo que es correcto para ellos o lo que no es correcto para ellos. Es decir, nosotros podemos aportar nuestro granito de arena, podemos intentar ayudarles, pero yo creo, y creo que hablo en nombre de los dos, que deberíamos intentar en la medida de lo posible que sea el propio pueblo el que tome sus propias decisiones y no nosotros desde fuera por ellos. Sí, exacto. Yo creo que no deberíamos de implantar nosotros nuestra ideología o nuestros pensamientos, sino lo que llevo comentando a lo largo de toda la charla, darles las herramientas para que ellos mismos puedan crear su criterio y tomen también sus propias decisiones. Es verdad, a colación de lo que decía Jorge, de la felicidad que transmitían los gambianos, sobre todo eran los niños, era espectacular. Por cada sitio que ibas veías una sonrisa, veías miles de sonrisas. Pasara lo que pasara, no tenían máquinas, no tenían móviles, los niños jugaban con el balón y los niños te oían, interactuaban contigo y veías pues también esas diferencias. Y bueno, eso es lo que principalmente pensamos nosotros, que lo que deberían hacer las asociaciones es promover la prevención en el caso de la sanidad, es decir, no ir a curar una enfermedad, sino promover la prevención, que es una de las actividades más desarrolladas que está aquí en España. Y después eso, dar las herramientas a nivel educacional para que ellos mismos puedan decidir, es decir, no implantarlo, sino ver cómo trabajamos nosotros o qué ideología tenemos nosotros, qué beneficios tienen y cómo creen ustedes que se puede desarrollar para tener una mejor calidad de vida, unos mejores derechos, etcétera. Y a nivel un poco educativo, o sea, recalcar que la educación es el pilar básico de la sociedad, al igual que el tema sanitario, y que realmente para ellos la educación, el poder ir al colegio es un privilegio porque no todos tienen esa oportunidad, porque no todos pueden costearse, no solo es el precio de la matrícula, que es muy bajo, es cierto, sino el tema de los libros, el tema también en muchos casos del uniforme escolar, y que hay muchísimas familias en las que la educación no es una prioridad, sino que la prioridad a lo mejor es que los propios hijos vayan a trabajar desde que tienen 6 o 7 años, porque hay muchas familias que tienen 8 o 10 hijos. Entonces, realmente que tomemos la educación como ese valor importante un poco para construir la sociedad, como también se dice en el documental. Y bueno, también queríamos decir que queríamos promocionar que la gente haga voluntariados, que no hace falta irse a África, a Australia, a la India, sino que aquí mismo en España tenemos un montón de asociaciones en las que podemos colaborar. Y también me gustaría decir que siempre se destaca las profesiones de enfermería, médicos, arquitectos que hacen los colegios, pero realmente todos los profesionales aportamos nuestro granito de arena. Por ejemplo, Jorge al principio me decía, ¿y qué voy a hacer yo en la ONG? Claro, tú vas de enfermera, pero yo... Y claro, fíjate, al final ha conseguido hacer un documental y ha difundido toda esta actividad igual de válida que una enfermera o un arquitecto, y al final somos cada persona las que podemos aportar ese granito de arena. Y es eso, no hace falta irnos súper lejos, sino aquí mismo. Y ya está. Muchas gracias por haber venido y por escucharnos, y esperemos que les haya gustado. Nos sentamos ya. Nos sentamos ahí. No sé, yo me siento aquí, ¿no? Yo creo. Bueno, pues muchas gracias, Jorge y Amelia. La verdad es que interesantísimo, y yo estoy seguro, eso, la verdad es que a mí se me ocurren un montón de preguntas, pero ya que han lanzado el guante también a la gente que está aquí, ¿quién se anima? ¿Quién tiene ganas de preguntar, de comentar algo? Allí al fondo. Bueno, felicitarles por la conferencia, ha sido muy interesante, y también por el documental, maravillosamente hecho. Me gustaría preguntarle a la enfermera si han contemplado en algún momento el control de la natalidad dentro de sus enseñanzas y de la formación de los padres respecto a las familias, porque las informaciones muchas veces que tenemos de África son que la demografía es terrible a costa de que las mujeres tienen entre 14, 15 o 16 hijos, con lo cual, de alguna manera, pues esa demografía tan disparatada y ese tipo de vida a las mujeres es inversamente proporcional a su calidad de vida y a su futuro. Sí, la verdad que en nuestra asociación en específico no. Es verdad que, como comenté, sí se hace promoción o prevención a ciertas enfermedades, y por lo tanto también a no
tener tantos hijos, pero es verdad que también va ligado a una cultura, a una religión en la que tampoco podemos meternos, sino simplemente pues comentar cómo podría mejorar el país o la calidad de vida de esas mujeres, pero realmente creo que hoy en día todavía esas mujeres tienen la mentalidad de que sí quieren tener esos hijos y nosotros no somos nadie para involucrarnos y decir no puedes tener tantos hijos. Entonces es verdad que sí se ha intentado promover, pero no específicamente ese detalle, más bien la prevención de enfermedades, hasta donde yo conozco, vamos. Sí, se oye, sí. Sin embargo, creo que en ese sentido estamos transformando el entorno. Es decir, se han tenido desde tiempos remotos mucha cantidad de hijos porque morían prácticamente casi todos. Por lo tanto, si tenían 15, pues a lo mejor quedaban 5 porque la mortalidad era muy alta debido a la cantidad de enfermedades infecciosas, etcétera. Con la llegada de los europeos a todos estos países han llegado los antibióticos, las vacunas, la prevención, con lo cual si tienen 17 hijos, prácticamente los 17 viven. Y eso ha hecho que se produjeran situaciones especialmente explosivas como la que pasó en Ruanda. En Ruanda, no sé si recordarás que eran los Hutus y los Tutsis, pero la población aumentó en 15 años y se cuadruplicó porque habían llegado misioneros, médicos, vacunas, antibióticos, etcétera. Por lo tanto, yo entiendo que eso es un tema que es difícil abordarlo por el tema religioso, pero lo veo prioritario. No sé qué opinas. Sí, yo veo prioritario más bien intentar que los niños no se mueran. O sea, creo que es la prioridad y es verdad que si intentamos que los niños no se mueran, obviamente va a haber muchos más niños y cada mujer va a tener más hijos. Creo que sí que podría haber alguna asociación que trabajara con ellos, pero creo que hoy en día hay otros problemas más relevantes, sobre todo referidos a la mujer y a la inclusión de la mujer en la sociedad, que son más relevantes y por lo tanto los han abordado más las asociaciones hoy en día actualmente, pero es verdad que se podría llevar a cabo. Yo no, o sea, me gustaría decir una cosa, yo realmente tampoco tengo una opinión formada sobre esto porque, o sea, lo que comentamos un poco al final es que yo realmente no sé exactamente en qué lado mostrarme, porque a mí realmente me parece que sería lo lógico intentar incentivar que se reduzca la natalidad, pero hasta qué punto somos nosotros quienes para intervenir. Entonces, a nivel estatal sí es verdad que cuando nosotros estábamos ya había campañas bastante importantes y sobre todo cuando nos fuimos más, que entró la democracia realmente en el país, campañas para el uso de los anticonceptivos, sobre todo el preservativo, que es una forma de controlarlo. Y otra parte, lo que yo creo que podría intervenir en este caso la ONG es en programas como el de la formación profesional para mujeres. Es decir, cuando la mujer entra en el mundo laboral, en este caso en el país realmente a nivel laboral había muchísimas mujeres trabajando en relación a los hombres, sobre todo en el tema de la pesca, no tanto en el turismo, pero sobre todo en la pesca y en el tema de actividades de costura. Que es verdad que son trabajos que históricamente han sido ligados a la mujer, pero creo que ya es un paso que podemos dar o que pueden dar de cara a la reducción de la natalidad y también un poco la conciencia en cuanto a la sanidad y a las enfermedades y a la gestión de la economía de ellos. Y es verdad, yo creo que ellos tienen también otro concepto, es decir, como lo que yo comentaba en la charla, allí tienen 10 hijos y muchas veces no saben ni dónde está el hijo, ni a veces se acuerdan de todos los nombres de los niños. Entonces, es decir, hay una concepción diferente y tendrías que cambiar bastantes cosas en las que obviamente las asociaciones van promoviendo poco a poco, pero es verdad que habría que también concienciarles de la importancia de que el niño no es una persona madura con 3 años para poder hacer todo y una persona independiente, sino que la madre también tiene que formar parte de la vida de esos niños. Eso creo que sería también un concepto bastante importante para que también fueran conscientes que los niños que se traen al mundo también hay que cuidarlos y ser responsables de ellos. Creo que también sería un valor que deberíamos inculcarles o al menos hacerles ver desde nuestra sociedad. Al fondo creo que quería hacer una pregunta y luego aquí. Hola, buenas tardes. Hola. Pues nada, yo simplemente no sé si es que llegué tarde, no pude ver el documental, no llegué. Está en YouTube el documental, por si están abiertos, por si lo quieren ver. Pues lo veré. Se lo enviaremos a la Fundación Caja Canaria. Muy bien, pues lo veré, lo veré. Pues nada, yo también he estado en Gambia, yo pertenezco a otra asociación
Y simplemente por saber, ustedes, los padrinos, el dinero que llega a los padrinos, a los niños, ¿qué subvencionan con eso? ¿La comida, uniformes, libros? Vale, con la mayoría del dinero se subvenciona el material escolar, los uniformes escolares y el mantenimiento del personal contratado por la ONG, en este caso el personal sanitario, el personal del servicio social y todavía 2 personas en el tema de conserjería de la escuela, de vigilancia, un poco para llevar el control de los niños. Y aparte, la parte de las instalaciones, intentar mantener en la medida de lo posible las infraestructuras de la escuela. Y el tema del comedor escolar, en el que se pagaba tanto el almuerzo como a muchos alumnos los desayunos, y aparte durante el mes del Ramadán a los alumnos que quieran se les dan también alimentos, porque como hay muchas familias musulmanas que durante el Ramadán no se alimentan, durante el día no cocinan tampoco para los niños, y aunque los niños tampoco tienen por qué cumplir con el Ramadán porque son menores de edad, no se cocina en la familia, entonces muchos acuden al colegio a esto. También yo quería decir, que no lo hemos dicho antes, que cuando se hace el programa de apadrinamiento también se intenta que una vez apadrina un niño se termine de apadrinar hasta finalizar sus estudios, porque muchas personas, o sobre todo muchos voluntarios al principio con la emoción, empiezan a apadrinar a muchos niños y de repente al año siguiente dicen, no, yo ya no sigo colaborando. Entonces ese niño se queda ahí descolgado. Entonces es importante que cuando una vez apadrinas a un niño es una especie de compromiso, porque ese niño tiene que finalizar sus estudios. Obviamente se entienden las circunstancias personales que cada uno tenga, pero eso, quería aclarar que normalmente también se le dice al que apadrina este concepto. Al principio eran 40 euros y luego se ha subido a 50, ¿no? 50 anuales. 50. Aquí querían hacer otra pregunta. Aquí el señor de verde, primero, y ahora... No, iba... Sí, exacto, que lo cambiaron. Y recordamos la página sedagambia.com, ¿no? Sí. Digo, por quien quiera ampliar también. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Felicidades por el trabajo a los dos. Una cosa, nosotros somos islas africanas físicamente, aunque la gente a veces cuando decimos Canarias, islas africanas, somos europeos administrativamente, políticamente, porque pertenecemos a España, pero somos islas africanas. Y siempre hemos estado de espalda a África. Cogemos antes un vuelo antes de Europa y África nos cuesta, pienso que es por miedo. Entonces últimamente pues tenemos vuelos de Vinter que van a Gambia, que van a Marruecos, que van... Entonces simplemente para preguntar qué tal la seguridad en el país. Yo sé que estuvieron 4 meses, pero me imagino que se movieron, y entonces muchas veces la gente se pregunta, voy a ir a África, pero ¿qué me frena? ¿Qué tal la seguridad? Porque siempre hay conflictos, hay guerras, hay que si epidemia. Entonces, lo poco que ustedes puedan comentar sobre la seguridad para poder viajar a Gambia, por ejemplo. Yo es de los lugares más seguros en los que he estado nunca, y pasamos mucho tiempo ahí, también te das cuenta un poco de cómo vive la gente en el país, y realmente el ambiente en el país es que hay muchísima seguridad, es decir, realmente la tasa de criminalidad es baja, no se producen grandes crímenes, por así decirlo, no hay delincuencia, no hay mucha delincuencia, y es un país muy muy seguro para viajar, y además cada vez se está adaptando muchísimo más al turismo, sobre todo en la zona que está pegada al Atlántico, donde están las playas, que hay muchísimas zonas hoteleras y que cada vez están intentando mejorar para la llegada de los turistas, para que no vayan una vez sino que quieran repetir. Y los controles, aporto yo de cuando estuve, son continuos, sobre todo en la Sí. High Gambia Transway y la super autopista, pero continuamente están parando distintas policías, ejércitos. Incluso es muy llamativo, hablaban ustedes antes de las religiones y de las etnias, la convivencia. También a mí me llamó mucho la atención que hay, según las aldeas, o banderas a favor del antiguo dictador o banderas a favor del actual gobierno, y ahí están plantadas y no pasa nada, vamos. Exacto. Que aquí sería más inconcebible. Yo quería aportar que mis padres tenían sobre todo miedo por eso, porque decía mi madre a Gambia, a ver qué va a pasar, si te van a robar, si no sé qué. Entonces, bueno, cuando llegabas allí te das cuenta que no hay esa maldad que a lo mejor en España o en Europa podemos ver, o en otros sitios, ahí nadie te va a robar. También está muy penado el robar y hay mucho miedo a lo que te pueda pasar. Creo que también
no tienen esa tuerca de maldad todavía. Es decir, los niños van solos a las casas, no pasa nada, te puedes mover y no hay ningún problema. Entonces, pues eso, creo que una vez estando allí te das cuenta de la gran seguridad que hay en comparación con otros lugares. Felicitarles a los dos porque me ha encantado. Y claro, yo soy enfermera también como tú, Amelia, y la preguntaba para ti, porque yo trabajo en una unidad de infecciones y los procedentes de Gambia, la mayoría vienen con el VIH. Y hay una cosa que me preocupa en el sentido de que muchos de ellos vienen sin haber tomado antirretrovirales. Entonces, ¿me podrías aclarar si es que esta población con el VIH pueden acceder sanitariamente a esos fármacos? Porque si vienen, en la entrevista, claro, la enfermera cuando le pregunta a la primera visita, VIH de pequeño, ¿no? Te dicen que son de pequeño, incluso se supone que es una transmisión vertical a través de su madre. Y sin embargo, ellos vienen sin medicación. Es decir, y me estás hablando de que sanitariamente tienen hospitales, entonces como no llego a imaginarme cómo es ese sistema sanitario. Disculpa, ¿me lo podrías aclarar, por favor? Sí, gracias. Es verdad que el sistema sanitario, aparte, bueno, el gobierno eso ha dado como prioridad ese sistema sanitario, pero realmente la población no puede acceder libremente a los hospitales, y si accede, los fármacos les cuesta bastante caros, no tienen dinero para poder comprarlos. Por eso hacemos mucha labor con las asociaciones, trayendo incluso fármacos analgésicos, antiinflamatorios, algo tan básico que podemos encontrar aquí muy fácilmente y que allí no pueden comprarlo. Como decía Jorge, los salarios son bastante escasos y los fármacos también son bastante caros para ellos. Entonces yo creo que ese es el motivo principal. Y la labor que hacen las ONGs o las asociaciones es aportar esos fármacos y también enseñarles eso, sobre todo la prevención, ya que no podemos invadir el Estado y ponerlos gratis los fármacos, pues obviamente hablar sobre una prevención para evitar que llegue esa enfermedad, que es uno de los aspectos que aquí en España también está muy desarrollado, la prevención. Entonces creo que ese es el motivo por el que muchos vienen sin tratamiento. Y también, bueno, lo que comenté, que hasta hace nada, hasta 2017, el presidente decía que él curaba el SIDA. Entonces, pues bueno, pues claro, y la mayoría de la gente te lo decía, sí, es que lo cura. Entonces, pues bueno, pues es eso, es educar para poder promocionar y prevenir y ya después, más adelante, pues si se pudieran aportar los fármacos o que no les costara tanto dinero, pues ya sería un éxito. Antes que nada, felicitaciones por el documental. Gracias. Me pareció excelente, poético el uso de la música, ¿no? Gracias. Con respecto a la ONG, yo tengo algunas dudas y me parece ambivalente la actitud de muchas ONG. Tú al final de tu exposición lo mencionaste, ¿no? De que quieres evitar actitudes paternalistas, condescending, le dicen en inglés, que condescendiente en español es otra cosa, pero bueno, eso creo que es el término que mejor da a entender lo que quiero decir, condescending, ¿no? Patronizing, el paternalismo, ¿no? Ahora, me parece ambivalente que una ONG quiera actuar sin involucrarse en cuestiones políticas, como tú dices, en cuestiones culturales. Las culturas no todas son buenas, la ablación no es buena. Y tener 14 hijos tampoco. La posición de la señora me pareció excelente, ¿no? La alta tasa de natalidad es un problema, ¿no? Y el presidente Macron lo dijo hace poco, ¿no? Hay que hacerle ver a las mujeres africanas que no hay que tener 6 hijos, ¿no? Él dijo 6, ¿no? Tú estás hablando de 8, 10, 14, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto se puede hacer una labor efectiva sin involucrarte en la política, ¿no? Sobre todo en este caso cuando tienes un presidente que parece que delira, ¿no? Y además no entiende lo que es la alternancia democrática, ¿no? Este presidente y el país en sí tiene poco de democrático, ¿no? Hace poco hubo una entrevista en el diario El País con un escritor senegalés, no recuerdo el nombre, pero tiene un libro que se llama Afrotopía. No sé si la vieron, salió hace 2 semanas, se la recomiendo, ¿no? Porque él es muy radical, él dice que prefiere que las ONG se vayan a casa, ¿no? Que si quieren ayudar, que donen dinero, recursos y que le dejen esto en manos de los africanos.
Yo creo que África es un problema muy serio, muy triste. Es el único continente que no da signos de avance, ¿no? A través de las décadas, ¿no? Mi esposa es china y el cambio que dio China en 30 años es notable, ¿no? Un país que sacó de la pobreza a 600 millones de habitantes. Hay muchos problemas, falta de democracia, censura, represión, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero, por ejemplo, tenían una política de natalidad que es lo que es el hijo único, que solucionó muchos problemas, ¿no? Entonces, bueno, quería mencionar eso en la entrevista, creo que no la vieron ustedes con este escritor senegalés. No. Y otro escritor que quiero mencionar, que es uno de los principales escritores de literatura de viajes, es Paul Theroux, que también tiene un libro sobre África, que se los recomiendo. El título es algo del elefante verde, algo así, no sé si lo han visto. Paul Theroux es un escritor norteamericano de Massachusetts, muy bueno, es probablemente el principal escritor de literatura de viaje. Bueno, este libro sobre África es desolador, es su segundo libro sobre África, y el último capítulo se titula ¿Qué hago yo aquí? Terminó su viaje y regresó a Massachusetts. Muchas gracias. A mí me resulta muy interesante lo que plantea, sobre todo porque es que yo tampoco es que no tengo una opinión demasiado formada. En cuanto a lo que hablabas de la ablación, por ejemplo, eso es algo que ya los propios derechos, o sea, va contra los derechos humanos, igual que el tema del trabajo infantil, y son labores que gran parte de la sociedad también lucha contra ello. Cuando yo me refería a la intervención política, hablaba más en torno a entrar en la religión o entrar en el tema político. Yo no soy nadie para ir a ese país a decirle a las mujeres si se tienen o no que poner el velo, que es un debate en el que otras ONG sí entraron, no solo en Gambia, sino en otros países que también se entra. Entonces, realmente, no te lo digo, no tengo una opinión del todo formada porque no sé hasta qué punto nosotros deberíamos intervenir a nivel político o debemos dejar que eso lo haga pues las Naciones Unidas realmente o el propio Estado o la propia población del Estado. No sé si te respondo porque no sé si te estoy respondiendo. Y sí es verdad que hay muchas ONGs dedicadas a la ablación y también a evitar la mortalidad en el parto. Es verdad que la nuestra no se dedicaba a eso, se dedicaba a los niños, pero es verdad que en el país hay muchas que se dedican a la mujer en ese aspecto, hasta donde yo conozco. Es verdad que creo que no se han metido específicamente en el número de hijos, por así decirlo, pero sí de una manera indirecta, como con lo que comenté antes, a través de la prevención de enfermedades y eso, ¿vale? Eso es lo que yo conozco acerca de las ONG que se dedican a la mujer. Puede ser. Sí, o sea, yo creo que es inevitable. De hecho, claro, igual que hablábamos del tema del documental, que realmente no es la realidad, sino es una visión de la realidad, es imposible ir a ese país, o a cualquier país, y no intervenir o no poner tu ideología política, porque al final es algo que sale de forma inconsciente. Sí. Pero no sé hasta qué punto llevarlo. Oye, y la historia de la humanidad es una historia de intervenciones. Claro. Los misioneros han intervenido en África, los colonos, todo el mundo es intervención, ¿no? Y no te olvides, el Che Guevara intervino en África. El Che Guevara y quiso intervenir políticamente y transformar el continente, ¿no? Yo no sé si estaba pero hasta muy bien qué orientado, punto pero lo hizo. Te lo pongo como un ejemplo de intervención, un ejemplo a seguir, ¿no? Pero hasta qué punto la intervención que se hace es por el fin del propio país y no por el beneficio propio. Es decir, realmente lo que se habla mucho de la seguridad del país en Gambia es porque apenas tiene recursos naturales. Es muy triste, pero Gambia, o sea, muchos dicen que es un país muy seguro porque nadie quiere entrar en ese país a poner su imperialismo porque no hay diamantes, porque no hay oro y porque no hay nada que extraer. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros estamos ayudando al país si intervenimos? No digo desde el ONG, sino cuando llega un país para ayudarles, como ha ocurrido en países como el Congo, como ocurre también en Guinea Ecuatorial con el tema del petróleo y demás. No sé hasta qué punto los intereses son propios o son de otro Estado, que realmente lo que está haciendo en África pues es lo que llevamos haciendo siglos, que es pues colonizar. Bueno, ahora seguimos, si no. Hola. Nada, quería hacer una pregunta al director, que bueno, también somos viejos compañeros de carrera y todo, sobre todo quería centrarme un poco más en lo técnico del documental, porque cuando vemos un producto así finalizado, con una factura tan buena, pues el aparato está tan bien diseñado que nos olvidamos de todo el trabajo que hay detrás, porque nos metemos tanto en el documental que de repente, no sé, no se nos ocurre a lo mejor
la cantidad de horas de metraje que tiene detrás el trabajo y todo lo demás, y yo quería pues preguntar un poco alrededor de eso. ¿Cuánto tiempo tardaste en editar este documental para llegar a este estado? Y sobre todo, sabiendo lo que te gusta la fotografía al respecto, ¿qué fueron los aspectos más interesantes que viste en la luz a la hora de rodar en Gambia y ese tipo de cosas? Y ese tipo, para generar un documental tan bonito, me refiero, pues me interesa mucho ver esa perspectiva fotográfica, técnica y todo. Vale. Gracias. A nivel fotográfico, realmente es un país en el que es muy fácil de grabar porque es un país muy bonito. Entonces, es un país que tiene mucho color, sobre todo los tonos cálidos, marrones, etcétera, y demás, y rojos. Entonces, es un país que se presta mucho a una fotografía pues de este estilo muy saturada, en el que hay mucha viveza en la imagen. Y en cuanto al montaje del documental, es que realmente fue lo que más tiempo llevó, o sea, porque fuimos con una medio idea predeterminada, pero al final cuando vas a hacer un documental llevas una especie de guía, pero tampoco tienes un guión cerrado. Y eran muchas horas de metraje, y realmente lo que cuesta es que quitar. O sea, el primer montaje que hicimos eran unos 45 minutos, pero para distribución en festivales que nos pedían en el cortometraje, que eran unos 12 minutos, yo presenté primero una versión de 27, que también me tiraron para atrás, se quedó en una versión de 12, entonces claro, ¿cómo comprimes en 12 minutos todo lo que quieres contar, intentando contar lo mismo? Que realmente es lo más difícil. Y al final, y de ahí es de donde sale, yo creo que un poco el trabajo creativo es sobre todo en intentar contar la esencia de la historia, que ya es el trabajo al final de guión en la sala de montaje, es decir, contar todo esto, pero en vez de 45 minutos en 2. Y realmente cuenta lo mismo el documental. O sea, yo agradezco mucho que nos hayan cortado desde distribución el tiempo, porque si te dan metraje y te dan tiempo y te dan... O sea, a muchos directores les pasa que el primer montaje de su película dura 4 horas, que no hay quien lo vea, y al final es la propia visión del montaje del director, que es la versión que no le dejan poner, porque al final parte de tu ego y de que estás queriendo contar la misma historia, igual mucho más aburrida. Entonces, evidentemente esto se podría haber contado en un largometraje a lo mejor de 1 hora, pero probablemente hubiera sido mucho más aburrido. Y creo que se cuenta exactamente lo mismo, pero bueno, en una píldora a lo mejor más corta. A ver, había turno de palabra aquí, en la tercera fila. No, primero estaba... Bueno, pues luego sí. Querría preguntarles si pueden contarnos anécdotas de la vida cotidiana, lo que les sorprendió lo más, momentos duros, momentos bonitos, cosas inesperadas. Vale, pues yo creo que al principio íbamos con mucha ilusión, a la vez al principio un poquito con miedo porque era un sitio desconocido para nosotros. Luego poco a poco iban pasando los meses, íbamos entendiendo cómo funcionaban ellos, cómo era el día a día, y era la verdad que bastante duro, por así decirlo, porque es completamente diferente, sobre todo el ritmo de vida que llevan ellos al ritmo de vida que estamos acostumbrados aquí, en España. Un día se nos hacían como 3, porque siempre pasaba algo, siempre se hacía eterno, o sea, ese día, esa excursión que nunca llegaba, esa excursión que a lo mejor planeábamos hacerla a las 8, pero a las 8 menos 5 nos llamaban que no se podía porque se había picado una rueda. Entonces ya eso se alargaba y se alargaba y se alargaba, y los días, esos 4 meses fueron como 1 año, literalmente, porque siempre había cosas que no podías controlar, y al fin y al cabo tú no tenías tampoco las herramientas para controlarlas. Es decir, tenían que ser ellos quienes las controlaban. Tú estabas en un país desconocido en el que tú tienes que adaptarte un poco a su forma de gestionar el día a día, y es verdad que a lo mejor tú veías que se podía realizar de otra manera, más rápida, más eficaz, y se las intentabas explicar, pero llegaba a veces un momento en el que te chocabas con una pared, porque si a ellos le habían enseñado que la bombilla, por ejemplo, se coloca girando todo el cuerpo, tú no le expliques que esto se puede hacer así. Y si se lo explicas te van a decir que no, que ellos prefieren hacerlo de la otra manera. Entonces era adaptarte un poco a su tiempo, a su ritmo, y a lo mejor tardabas 3 horas en lo que aquí en la vida pues lo hacías en 1. Entonces, pues bueno, fue un poco irnos adaptando a las diferentes circunstancias, y pasamos por varias fases emocionales, por así decirlo, pero la verdad que en general fue muy satisfactorio. Y no sé si Jorge quiere contar alguna anécdota en especial. Bueno, la mencionamos antes un poco, el tema de la esclavitud, que ha tenido gran importancia en Gambia y en Senegal también. En Gambia está la isla de St. James, que está en medio del río, es una isla pequeña en la que dejaban a los esclavos cuando los traían del interior para llevarlos a América. En Senegal está la isla de Gorée, cerca de Dakar. Y a nosotros nos pasó que hicimos una excursión
en un transporte público de allí, llamado un guele-guele, y fuimos hasta el pueblo para ir a la isla de St. James y llegamos al atardecer y nos quedamos tirados literalmente en la isla. O sea, entonces tuvimos que pasar la noche con ellos y me acuerdo que, o sea, es de las sensaciones más inhóspitas que yo recuerdo, de estar en un poblado en el interior del país, al lado de la isla, pero a la vez era muy mágico, que acabamos durmiendo en la propia playa con los cangrejos al lado. Luego, claro, toda la gente del pueblo intentaba acogernos, porque estábamos nosotros con otra compañera, y la gente del pueblo intentaba un poco como acogernos, y al final fue un poco como que todo el pueblo vino a donde estábamos nosotros. Tampoco había luz en el pueblo, entonces todo el mundo intentaba pues encender un poco velas con las linternas del móvil y demás, y al final acabamos pasando allí la noche con ellos y fue una noche súper especial. Y también fue bonito ver cómo eran tan hospitalarios. A lo mejor ellos tenían un colchón solo para dormir todos ellos y nos dejaron el colchón a nosotros. Todos nos abrían la puerta de la casa para que nos quedáramos a dormir, nosotros. Entonces, es esa maldad que aquí hay, a lo mejor allí no. Veías como cada persona eso te daba todo lo que tenía, por lo poco que tuviera, te lo daba y te lo ofrecía sin conocerte de nada, y siendo una persona que acaba de llegar a un pueblo, que le cuentas una historia y que te dice vente a mi casa y vente con nosotros. Entonces era muy bonito ver esa hospitalidad y también ver que no había maldad. Ellos sabían que nosotros no les íbamos a robar, que nosotros no íbamos de mala fe, por así decirlo. Entonces fue un aspecto muy, muy bonito de decir qué guay que todos nos abran sus casas y qué bonito que nos compartan lo poco que tienen y que nos dejen ese colchón para que ellos duerman a lo mejor en una silla o nos den lo que tienen, vamos. Fue una experiencia de eso muy bonita, la verdad. Muy bien. Ya casi estoy perdida de lo que les iba a preguntar. Un poco ha comentado aquí este señor, que me parece también muy acertada su planteamiento. Y es precisamente hablando de la intervención sí o no. Desde el momento en que va una ONG allí a hacer alguna labor con toda la buena intención del mundo, pues evidentemente hay una intervención, se quiera o no se quiera, claro. Existe. Entonces, la educación, que me parece que es uno de los focos, o sea, las dos vertientes más importantes de las que ustedes han hablado, ¿no? Sí. Que lleva a cabo esta asociación educativa, ¿no? O sea, facilitando un edificio, sobre todo, digamos, componentes materiales que posibiliten esa educación, y la sanidad, ¿no? Entonces, me ha llamado la atención también, por otra parte, yo soy donante también de ONGs, y quizás estar aquí hoy pues me ha servido también para plantearme algunas cuestiones a título personal, ¿no? Me ha llamado la atención, por ejemplo, que ustedes en el vídeo, en algún momento, o incluso en el coloquio posterior, ha comentado que existe como un pequeño flujo de información entre donantes y apadrinados. Incluso van por allí, se hacen fotos y todo esto, ¿no? Resulta que una de las ONGs con las que colaboro, ya hace algún tiempo, he tenido varios niños ya apadrinados, han llegado a la mayoría de edad y me han puesto otros. Y la cuestión está en que cuando la política sobre la relación donante y apadrinado ha ido cambiando con los años, ¿no? Y en los últimos años nos han pedido que no se haga demasiada intervención con los niños, o sea, los regalos. Eso me ha llamado la atención que ustedes parece que eso lo llevan como transparencia, los llamados. Me pregunto si no ven ningún problema en ese fomento de relación, por un lado. Por otro, en la educación en sí, además de la infraestructura, digamos, de edificios y demás, ¿no? Ustedes, lo que digamos es la educación, el profesorado, todo esto no entran para nada, es mi pregunta. ¿El profesorado, ustedes tienen alguna relación con ellos? ¿O el tipo de educación? Por ejemplo, la educación sanitaria, la educación sobre el cambio climático, en fin, todo lo que sabemos ya, la sostenibilidad del planeta, que tiene mucha relación con el número de hijos. En la política en general, ¿ustedes intervienen o no intervienen en todo eso? Son varias cosas, entonces. La primera, el tema de la educación. Al ser una escuela pública,
se rige por el Ministerio de Educación del país, los libros de texto son los propios libros que tienen ellos y los profesores son los docentes que se han formado y que o han obtenido una plaza, bueno, sí, que obtienen realmente la plaza. Lo que sí ocurre es que la ONG de ACEDA ayuda con voluntarios también en la parte de preescolar, en la educación, pero no interviene en las materias que se dan. Y luego hay una ONG holandesa, que cuando nosotros estuvimos estaban, que enviaba profesoras de primaria de apoyo al profesor titular que estaba en la clase, pero nunca intervenía en el temario que se daba de las clases. No sé hasta qué punto... Sí, pero yo no sé hasta qué punto eso se puede hacer ya a nivel legal porque es una escuela pública en la que la ONG está interviniendo. Entonces... Claro, sí, estoy de acuerdo. Sí, yo creo que sería una buena labor. Es verdad que yo, por ejemplo, no había caído mucho en eso, no estaba tampoco mucho en ese sector, pero es verdad que me parece una muy buena idea hablar sobre los contenidos y sobre todo eso, intercambiar en plan qué se podría a lo mejor mejorar en los contenidos que se imparten y tratarlo con los profesores que están allí, que son locales. Creo que sería una de las aportaciones fundamentales, como hemos hablado, que es la educación y sí. Yo estaría de acuerdo en... Pero no se hace, ¿eh? Al menos en nuestra ONG. El tema de la educación sanitaria sí es verdad que se hacían programas, como lo de la higiene bucodental y demás y tal, que son un poco, bueno, pues mejorar un poco, pues a lo mejor el hábito de lavarse los dientes, que es algo que a lo mejor está más interiorizado, pero allí, por ejemplo, no se hace tanto, o el como se hace a nivel estatal del uso, por ejemplo, de los anticonceptivos. Y algo más me preguntaste que era... Ah, el tema de la intervención entre los padrinos y los voluntarios. La relación que tenemos, o sea, la experiencia que tenemos nosotros realmente, cuando estuvimos hace 2 años, era todavía, o sea, ahora no estoy tan dentro de la ONG, pero sí es verdad que hace 2 años que teníamos bastante contacto, era un apoyo importante y de hecho los padrinos lo agradecían y las familias lo agradecían y de hecho incentivaba que también muchos padrinos a lo mejor quisiesen viajar y que que mantuviesen bien, en cierto modo, también que vieras la veracidad un poco de la ONG, es decir, si yo no tengo ninguna información de que hay un niño que se está padrinando, pues también es un poco... Te ayuda un poco eso, a la veracidad también de... Claro. Claro, para... Claro, o sea, Claro. Sobre todo porque se ha generado un cierto debate... Exacto, se ha generado un cierto debate sobre si realmente el dinero que das a la ONG llega o no llega. Entonces, bueno, como realmente esta ONG es pequeña, es decir... No es una gran ONG con miles y miles y miles de apadrinados o tanto presupuesto, realmente se puede permitir intentar ser un poco más cercana o más personalizada en el trato entre el padrino y el alumno. Vale. A nivel de regalos te refieres a lo mejor o... Claro. 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 Sí. Tenemos otra cuestión por aquí. Vale, primero felicitarlos por el trabajo, después recomendar a todo el mundo que vaya a Gambia, porque yo trabajo allí y desde el 2011 también visito como voluntario y es segurísimo, es muy segura. Y después yo estoy también de acuerdo como que hay que prevenir que nazcan tantos niños, pero también no nos hemos dado cuenta que África es muy pobre. Entonces, y Gambia es un país con muy pocos recursos. Entonces yo creo que todos los debemos de primero salvar a los que viven, claro, eso que un poco lo que... prevenir a los que pueden venir. O sea, los pocos recursos que tiene Gambia es para solventar todas las carencias que hay allí, que son muchas. Sí, exacto, estoy de acuerdo. A lo mejor antes no me expliqué muy bien, pero y estaba de acuerdo. Otra cosa, antes que se me olvide, ¿de Julber o Vinto? ¿Tú Vinto y el Julber? La cerveza. Julbre. Yo también.
Sí, eso, que estoy de acuerdo contigo, que es un poco lo que intenté explicar, que se han tomado las medidas que se creen que son prioritarias, pero está claro que lo que comentaba la señora tenía totalmente razón. Es decir, se pueden hacer 1000 intervenciones y 1000 intervenciones que son súper importantes, pero obviamente se ha intentado ir a lo más primario, es decir, primero salvo vidas y luego ya reduzco o modifico ciertas culturas o intervengo para que no se tengan tantos hijos, pero es prioritario que no se mueran primero en el parto, ni la mujer ni el hijo. Entonces, bueno, eso, gracias por la aportación. A mí, sí. A mí lo que me genera, lo que me pregunta es que me parece muy interesante, porque te lo juro que no tengo una opinión del todo formada, porque si hubiese aquí un habitante de Gambia, o sea, un gambiano de allí que estuviese escuchando esta conversación, ¿le parecería bien que estuviésemos nosotros intentando decidir sobre el futuro de ellos? Sea de la forma que sea, porque nosotros, yo entiendo que tenemos las mejores intenciones. Pero ¿hasta qué punto incluso entre ellos hay gente que esté a favor y gente que esté en contra? Es que por eso, de ahí la línea del debate de hasta qué punto podemos o debemos nosotros como ONG intervenir. Claro. Exacto, es como si a mí viene alguien de otra sociedad a decirme lo que es correcto o no es correcto. El micrófono. De no querer intervenir, ¿sabes? De verlo desde fuera, porque al final cuando tú viajas a muchos países, lo importante es decir, hay problemas, hay que intentar solucionarlos dentro de la medida que tú puedas, pero no intentar cambiar a nuestra cultura. Claro. Porque además, con el tema de la natalidad, mi madre tuvo 8 hermanos. Parece que no nos acordamos que nuestra generación anterior eran 8, 9, 10, 12. Lo que ha ido cambiando eso es la sociedad en la que vivimos, el avance que hemos tenido. Y la cultura, la educación, una serie de cosas. La integración de las mujeres. Es a lo que se tienen que dedicar, no a intervenir como... Exacto. Si le pasa el micrófono, por favor. A mí me preocupa muchísimo el VIH y el SIDA, porque ellos mantienen relaciones sexuales sin preservativo. Porque cuando le haces la primera entrevista, ellos no saben lo que es porque se los han dicho, pero ellos no utilizan, porque incluso va en contra de su cultura utilizar preservativo. Sí, están contaminándose continuamente y luego contaminan a sus niños en el nacimiento. Entonces, así que a mí me ha parecido maravilloso, porque nosotros pues tenemos que mejorar el mundo desde los de abajo para ir modificando poco a poco, porque a veces no podemos entrar en un país y hacer... De lleno. Porque eso ojalá, pero no se puede. Hay que ir poco a poco, igual que nos ha pasado en nuestra sociedad. Sí, poco a poco hay que ir cambiando las cosas. Y ustedes han hecho muy bien en ello. A ver, detrás que había otra cuestión. Buenas. Yo he estado hace poquito también en Gambia por primera vez y comparto muchas cosas de las que dicen aquí. Sobre todo, por ejemplo, el tema de cuando no tienes nada, valoras lo poco que tienes. Entonces, por ejemplo, en tema de educación, observé lo mismo que ustedes, de los niños de ir a la escuela era, vamos, lo mejor que les podía pasar. A nivel seguridad, en ningún momento el grupo con el que fuimos nos sentimos para nada inseguros, al contrario, nos acogieron como si fuéramos gambianas o gambianos. Y fue, la verdad, que muy emotivo en ese sentido, porque uno aprende a valorar lo que tiene aquí. Y luego, con respecto a lo que dice, ¿no?, de si hay que intervenir, si no hay que intervenir, ellos y ellas muchas veces dicen, no, es que quiero salir de aquí para mejorar mi situación, porque no tengo dinero, necesito que mi familia progrese. Pero luego nosotros también le contamos la realidad aquí, ¿no?, que no es que vengan y ya tienen un trabajo, ya tienen, porque no es así. Entonces, luego también ellos se plantean si realmente dejar su país merece la pena, o si al final la realidad que ellos tienen, porque es la que ellos tienen, tirar para adelante con esa realidad. Y uno de los guías que teníamos, Abdullah, decía, porque yo le planteaba muchas cosas, ¿no?, con el tema de, bueno, y si la mujer quiere trabajar, y si la mujer, y él me decía, tú vives en otra realidad. Claro. Si vivieras aquí, seguramente te adaptarías a cómo las mujeres viven aquí. Entonces, yo creo que intervenir dentro de lo poquito que podamos aportar, porque creo que al final aportan más ellos a nosotros, que con la idea que nosotros vamos de aportar o de salvar el mundo en otros lados. Entonces, gracias.
¿Quién más quiere? Si no, le preguntamos a tu madre, que la has nombrado un montón de veces, a ver cómo lo vivió. Si quieren colaborar. Le preguntan luego. Yo ya aguanté lo mío, ¿no? Sí. Sí, pero quizás a lo mejor en otra ONG o con otros conceptos, porque ya hemos visto mucho eso, las ONGs que ayudan a los niños, que esta principalmente era su objetivo, y a lo mejor sí me gustaría, por ejemplo, ONGs que ayudaran a la mujer, o incluso en otras partes de África o en otros sitios me gustaría, porque me gusta viajar también, entonces, pues... Pero es verdad que el tiempo ahora, las vacaciones, pues ya se va dificultando un poco más. Y hacer un proyecto con todo el metraje que tienen, ampliarlo. Lo hemos valorado porque la verdad que hay muchísimo metraje que sobre todo me da mucha pena que se pierda, sino que al final se quede guardado ahí en un cajón. Lo que pasa es que son las típicas cosas que siempre piensas, pero que hay que echarle muchas horas, y es que sobre todo lo que te estaba contando, el proceso realmente, o sea, de ver todo ese material, o sea, fueron meses de estar viendo todo el material, catalogando todo el material, qué sirve, qué no sirve, o qué es bueno y qué no es bueno, y luego decidir qué es lo que realmente sirve o no sirve a la historia que queríamos contar. Pero, o sea... Sí, porque estuvimos como 4 meses grabando, porque como es lo que decía Jorge, no había un guión escrito, dijo, bueno, pues después ya vemos en plan, con todo el material que tenemos, qué es lo que podemos contar. Entonces fueron 4 meses literales grabando, fotografiando todo, entonces había mucho material. Y yo creo que eso fue una dificultad a la hora de cortar o de elegir qué era lo mejor y cómo poderlo contar. Bueno, y si tú nos quieres contar algo de tu experiencia, que él se ha ido a Gambia hace nada. Yo soy el moderador. Bueno, pero sí que... No, fue muy diferente, la verdad es que fue muy satisfactoria. Yo estuve en abril con mi pareja, pero es una experiencia totalmente distinta, es una experiencia de vacaciones. Recomendable. Sí, por supuesto, tratando de mimetizarse lo más posible, al menos mi filosofía, nuestra filosofía de viaje, de no ir a hoteles, sino a campamentos, de estar con guía local, de ir a aldeas, de descubrir cosas que sean un poco la esencia de la población. Y desde luego el contacto con la gente, como ustedes han reflejado muy bien y con mayor conocimiento, fue buenísimo. Los niños, como decía, realmente es la inocencia infantil, alucinan con lo de tuba, con lo de blanco, qué significa blanco, sin pedir nada a cambio, sino simplemente por interactuar. La gente también entiendo lo que explicaban, que si a nosotros nos dicen aplatanados, allí las revoluciones son todavía mucho más bajas, es mucho más slow todo y cuesta bastante. Y creo que es un país interesante, y me da mucha pena también, como comentaban, la pérdida con los recursos naturales, aunque no sea petróleo, diamantes, pero hay parques naturales que podrían ser increíbles y de vida no solo de fauna, sino de flora. Y pongo el ejemplo de Vigilo, uno de los parques naturales que ahora la mitad están construyendo. China se ha metido muy a saco, dicho coloquialmente, en el país, y la mitad del parque lo han levantado para construir un centro de congresos y no pasa nada, ¿no? Entonces hay un montón de situaciones así que te dan pena, porque creo que realmente es uno de los potenciales del país, la calidez de la gente. Por lo menos a lo que no nos interesa ir a un resort, que podemos ir aquí, que tampoco voy aquí, pero bueno, enriquecedora es desde luego la experiencia. Muchísimo. Pues ahora despides tú, ya que hablé yo. No, broma. Bueno, pues muchísimas gracias, que ahora sí que nos quedamos sin tiempo. Recuerden que hay los talleres que hablamos al principio, familiares, de baile, de máscaras, para mañana y pasado. Y mañana a las 8 también la actuación de Gorsi, el percusionista. ¿Y hacemos spoiler de la próxima semana o que empieza el foro Enciende las Redes? Pues a partir del miércoles también, quien le interese, los 3 próximos miércoles, 3, 10 y 17, a las 8 aquí en el Salón de Actos Grande habrá un foro que gira en torno a las redes sociales. En el primero estaré yo. Pero vamos, los protagonistas serán Miren Ibarguren, la actriz, y el periodista Carlos del Amor, de Televisión Española, especializado en cine. Así que tienen que volverse de Madrid otra vez. Ojalá. Y luego estará periodista siguiente semana, Manuel Javoy, José Ángel Pérez Ledo, Sahara. Pérez Ledo fue profesor mío. Sí, pues mira, pues Sahara. Entonces, bueno, que lo sepan. Lo primero, completar la programación de África, que concluye este viernes, y ya a partir de la siguiente semana el foro de las redes. Jorge Hernández, Amelia Alonso, muchísimas gracias. Enhorabuena.
Gracias. Gracias a todos por venir también. Y muchas gracias a ustedes.